Puesto de pie en Juan capítulo 1 versículo 16. Dígale a su vecino, viviendo en la gracia de Dios, viviendo en la plenitud de la gracia de Dios. Mire lo que dice el versículo 16 en adelante, que lo leímos el domingo pasado. Porque de su plenitud, dígale a su vecino, todos nosotros recibimos. Voltéese con la persona que tiene a su izquierda, dígale, todos nosotros recibimos la plenitud de Dios. Y después de eso, mire lo que dice, y gracia sobre gracia. Versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado. Ahí no dice, ponga atención con esto rápidamente, ahí no dice nos llegará o nos va a llegar la verdad o la gracia. Ahí dice nos han, ¿qué dice? Llegado por medio de Jesucristo. Quiere decir que usted y yo recibimos de la plenitud de Dios. Amén. Gracia sobre gracia, y a través de su Hijo Jesucristo usted y yo recibimos de su gracia. Y cuando usted y yo examinamos la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que en el Nuevo Testamento empieza a hablar mucho de lo que es la palabra gracia, y hemos tomado en momentos, en ocasiones, el significado de gracia como una licencia para vivir fuera de la voluntad de Dios o fuera del orden de Dios, porque pastor, hoy no vivimos bajo la ley sino la gracia, y muchas veces nos justificamos y buscamos maneras de excusar nuestra vana manera de vivir. Pero escúcheme bien, si usted y yo recibimos de la plenitud de Dios y nos ha dado gracia por gracia, que gracia sobre gracia no es para tomarla en vano, es para valorar la gracia de Dios, y por eso vamos a desempacar un poquito este tema. Pero le quiero pedir que ahí puesto de pie vamos a orar por esto, pero también le quiero pedir una petición, que oremos por el pastor Juanito Núñez, que está ahora en el hospital, ¿verdad? Que le encontraron una deficiencia en su sistema digestivo, y vamos a orar para que el Señor ponga su mano sanadora y que lo levante de esa cama y que pueda seguir haciendo la obra por la cual fue escogida. ¿Me acompaña? ¿Quiere traer usted su petición delante del Señor hoy? No sé cuál sea. Puede que sea física, puede que sea emocional, puede que sea espiritual o financiera, no sé, pero Dios sí lo sabe. Le quiero invitar que en esta mañana usted y yo nos unamos en un mismo espíritu, clamando al Padre para que haga su voluntad. Amén. Padre de gloria, hoy nos unimos a ti, Señor, dándote gracias en esta linda oportunidad de poder venir a alabar y bendecir tu santo nombre, reconociendo que toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti, Señor, por lo cual clamamos a ti, Señor, nuestro Padre, Abba Padre. Venimos hoy, Señor, reconociendo que hemos recibido de tu plenitud todos nosotros, y hemos recibido gracia sobre gracia, y que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado a través de tu Hijo Cristo Jesús, y por eso te damos gracias. Dígale con nosotros, te damos gracias, Señor. Padre, hoy levantamos la vida del pastor Juanito, Señor, que pongas tu mano sanadora, Señor, y que toda deficiencia, Señor, en su sistema digestivo, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, y que ordenes todo lo que necesita ser ordenado en su cuerpo físico, Señor, para la gloria de tu nombre. Fortalécelo, Señor, y toda petición que hay aquí en medio de tu pueblo, Señor, tú la conoces, y hoy la presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú conoces, Señor, y sabes lo más íntimo de cada uno de nosotros. Por eso te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Le quiero invitar que tome su lugar. Cuando nosotros hablamos de la palabra gracia, aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y cuando nosotros leemos la palabra gracia, entendemos que es una de las palabras más profundas y que están llenas de un significado, en el cual a través de las Escrituras nos ha muestro y para nosotros nos ha mostrado, y es para nosotros una palabra tal vez muy familiar, y hemos visto el significado que es en ocasiones lo malinterpretamos, pero la definición más común, la cual usted ha escuchado por los tiempos, ha sido que la gracia es una forma de favor inmerecido de parte de Dios con nosotros, que es cierto. Y si la gracia habla de lo que Dios ha hecho por usted y por mí que no merecíamos, y sí tiene una connotación de que es una forma de favor inmerecido, pero
la definición más elevada de la gracia se revela a través de su escritura, y por eso es lo que vamos a ver. Hoy solo traigo 3 puntos para usted, y por eso pregúntele, dígale a su vecino, punto número 1, ¿qué es la gracia? Porque si la gracia es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero la definición más elevada de lo que es la gracia es la persona de Cristo, que se ha hecho manifiesta y vino, amado hermano, a participar de carne y sangre aquí en la tierra, para que usted y yo no tuviéramos que pasar el dolor y la agonía que Él pasó, porque Él tomó, amado hermano, el espacio que usted y yo nos permitía. Él llevó sobre Él el castigo que nos merecía, que merecíamos nosotros, y a través de Cristo Jesús, que vino a participar como hombre, se despojó de sí mismo, dice la Biblia, vino a ser un hombre y fue crucificado, amado hermano, fue llevado a juicio, sin ninguna audiencia, hermano, fue condenado y fue acusado, amado hermano, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la buena noticia para usted y para nosotros es que cuando Él regresaba a la casa del Padre, Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a dejar a su Espíritu Santo, que iba a estar en nosotros, todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Rey y Salvador, y que para usted y para mí el Espíritu Santo es el que suministra vida a nosotros, suministra dirección, y es nuestro todo, nuestra totalidad de las cosas. Por eso la palabra plenitud habla de la totalidad de las cosas en Dios. Y amado hermano, hoy usted y yo tenemos la bendición de haber recibido gracia sobre gracia. Usted ha escuchado la expresión que las personas han dicho en una ocasión, que dice: ay, me está lloviendo sobre mojado. ¿La ha escuchado? Como quien dice, me está llevando el río. Pero cuando usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Rey y Salvador, vino la gracia de Dios y puso en usted y en mí el Espíritu de Dios mismo. Y para nosotros la bendición y la gracia más grande que tenemos es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, amado hermano, y nos suministra vida, dirección y guianza a través del Espíritu de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Ahí está hablando el apóstol Pablo de que él es lo que es hoy, es porque la gracia de Dios vino sobre él y no ha sido en vano. Y la pregunta que usted y yo, y la interrogatoria que nos deberíamos de hacer es: verdaderamente hemos tomado provecho de la gracia de Dios en nuestra vida y nuestro corazón para que sea impartida a través de nosotros, y que nuestro esfuerzo, nuestro llamado en Dios sea para que su nombre sea glorificado, o ha sido en vano. El apóstol Pablo reconoce que, amado hermano, que todo lo que ha sido dado de parte de Dios para él es no para guardarlo debajo del colchón, no para que se quede sin lo que fue enviado a hacer. Por eso 1 de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro nos explica un poquito más claramente lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Viene sobre usted y sobre mí para marcar la diferencia. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno ponga, ¿qué dice? Al servicio de los demás el don que ha recibido. Diga conmigo: he recibido la gracia de Dios. Y eso es un don, amado hermano, que Dios nos ha dado, un favor inmerecido, y ha puesto en usted y en mí diferentes y diversos dones. Y mire lo que dice después: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El día miércoles, si usted estuvo acá, y si no estuvo, pues lo puede buscar en la aplicación, ahí están las notas todavía. Hablábamos un poco del plan y el propósito de Dios. Usted conoce, amado hermano, a personas que lo que ven en su vida y lo que reflexionan de la cosecha y del fruto que están cosechando hoy, pues un agricultor, después de ver una mala cosecha, no se queja o no se pone malhumorado para tratar de corregir lo que no está bien.
Un agricultor, después de reflexionar que tuvo una mala cosecha, lo primero que hace es determinar que en su tierra la va a preparar de tal manera para que no vuelva a suceder. ¿Está de acuerdo conmigo? La escritura dice que la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Quiere decir, muchas veces nos enfocamos en la cosecha o en el fruto, y la semilla es buena. Diga conmigo, la semilla es buena. En Mateo capítulo 13 habla que el sembrador es Dios y que está tirando su palabra, que es la semilla. Y cuando la cosecha no es lo que esperaba, el agricultor no puede quejarse o enojarse por el resultado de la cosecha, creyendo que eso va a hacer que mejore. Lo que el agricultor hace cuando la cosecha no es lo que esperaba, y yo creo que, y me sospecho que muchos de nosotros podemos hoy mirar hacia atrás y ver el resultado de nuestra cosecha, y sabemos que necesitamos mejor cosecha. Hello. Todos. Pero el quejarse o el enojarse no hace que corrija algo nuevo. Por eso al principio de año es algo maravilloso poder examinar, poder reflexionar en la cosecha de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al ver el resultado de la cosecha podemos, hermano, corregir y preparar la tierra para que dé una buena y mejor cosecha que antes. Mire, no le vine a hablar de la parábola, pero lo voy a mencionar porque es relevante a lo que vamos a hablar hoy. La escritura dice que el sembrador vino y tiró la semilla y cayó junto al camino. Y vino el enemigo, que el Señor lo reprenda, y se llevó la semilla. Y hay muchas personas, que les gusta el camino de Dios. Les gusta venir a la congregación, les gusta la alabanza, les gusta congregarse, pero no están dispuestos a dejar su mal camino. Quiere decir que cuando usted va caminando junto al camino de Dios, que por cierto la escritura dice que Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la puerta, que dice, angosta. Y cuando esa semilla cae junto al camino, llega el enemigo y se la roba y se la lleva. Quiere decir que hay personas que sí les gustan las cosas de Dios, pero no están dispuestas a dejar su mal camino, y esa semilla no es fructífera, porque les gusta todo lo de Dios, pero no están dispuestos a dejar su mal camino. Y hay otra semilla que cae, la misma semilla que cae en otra tierra, que hay piedras, y esas piedras, lo que dice que la semilla cae y tiran raíz, pero no de profundidad, no dura, no es perduradera, porque hay muchas piedras en la tierra. Y muchas de ellas pueden ser la incredulidad, no creer, otra dureza de corazón y un corazón no arrepentido. Y lo que sucede cuando hay esas piedras, viene la semilla, da un fruto, pero la raíz no es tan profunda, entonces el fruto se va. Y mire, hay personas que no están dispuestas a quitar las piedras para que esa semilla dé una buena cosecha. Y viene la otra semilla y es tirada y cae en una tierra llena de espinos, que es ahogada por los espinos que hay en esa tierra. Y dice la palabra que los espinos son los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas, que vienen a ahogar la semilla para que no dé fruto. Y amado hermano, hoy hay muchos de nosotros como hijos de Dios que esperamos y tenemos la expectativa de algo maravilloso. Y si vamos a hablar de la plenitud de Dios, del gozo, la plenitud de gozo que hay en su presencia y delicias a su diestra, no es el problema de semillas, sino muchas veces el problema de nuestra tierra, que no ha sido preparada para recibir, no ha sido despedrada, no ha sido desherbada, no ha sido limpia. Y hoy hay personas que viven enojadas y se viven quejando con Dios, porque lo único que ven es enfocarse en el terreno de alguien más y juzgar que Dios ama más a alguien que a ustedes. Y por eso, si nosotros vemos en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud todos, diga conmigo todos, recibimos y gracia sobre gracia. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Lo que significa es que la gracia de Dios, amado, es la persona de Cristo en ti, permitiendo que Él sea el que vivifica y el que sea tu todo. Por eso el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Yo estoy aquí delante de pie de ustedes, decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios,
porque la gracia de Dios ha sido conmigo. Y el apóstol Pedro dice, cuando usted reciba la multigracia de Dios, cuando usted reciba el favor de Dios, póngalo al servicio de los demás. Póngalo al servicio para que usted, como un buen administrador, hermano, pueda mostrar la gracia de Dios sobre su vida y ser de bendición a otros. Si usted y yo hemos recibido al Señor como nuestro Rey y Salvador, nuestras vidas, hermano, cambiaron porque algo sucedió. El efecto de la gracia derramada sobre su vida, del favor y del gozo de Dios cayó sobre usted y algo cambió en su corazón. Quiere decir que Él no quiere una mejor versión quién eras tú, sino que Él quiere algo nuevo. Algo que sea, hermano, significativo para cambiar el contexto y el entorno de tu familia y de toda tu generación futura. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. De su gracia derramó sobre sus hijos y hoy es el que habita en nosotros y su espíritu es el que nos guía a toda verdad. La gracia verdadera es, hermano, la multiforme gracia de Dios manifiesta a través de su Hijo Cristo Jesús. Por eso es importante que usted sepa que como hijos de Dios nos cambiaron el ADN. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Algo cambió cuando Dios llegó a tu vida. Si le permitiste que tomara su lugar en tu corazón. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino la gracia. Hermano amado, la gracia que fue derramada sobre cada uno de nosotros no significa que yo voy a vivir la vida como yo quiera y esperar que Dios me va a seguir bendiciendo si yo ignoro la ley de Dios. La gracia no es la ausencia de ley. La gracia no quiere decir que yo voy a vivir mi vida como yo quiera sin vivir agradando a Dios. Si usted y yo vivimos y nos hacemos esclavos del pecado, vamos a tener que entender que la paga del pecado es muerte. No es la gracia la licencia para vivir en pecado. Usted conoce personas que se justifican y dicen que su relación con Dios es perfecta, pero no quieren saber nada del cuerpo de Cristo. No quieren congregarse, no quieren venir a ser fortalecidos y redarguidos por la palabra de Dios que viene a confrontarte para corregirte, para darte un porvenir, un bienestar sobre tu vida. Pero mire, muchos tomamos la excusa de decir que como ya no estamos bajo la ley, vamos a estar viviendo bajo la gracia de Dios. La gracia no es la ausencia de ley. Usted sabe que por Moisés fue dada la ley, ¿se recuerda? Pero la mayoría de personas piensan que son los 10 mandamientos. Fueron 613 mandamientos dados al pueblo de Dios. ¿Y sabe para qué fueron dados? Para bienestar y bendición de sus hijos. No para limitarte, sino para bendecirte. Porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Dice versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? Quiere decir, el momento que usted le abre la puerta a una vida de pecado, se está volviendo esclavo del pecado. Pero ahí va la buena noticia. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos de pecado, habéis, oiga por favor, obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Le estaba hablando a los cristianos, no a los inconversos. Quiere decir que la enseñanza de la palabra y el evangelio de buenas nuevas había llegado a ellos. Y les está diciendo, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido, dígale a su vecino, hechos siervos de la justicia. Usted es un ente de cambio, usted es un hijo, una hija de luz. Pastor, pero es que mire, yo todavía peco. Todos pecamos, dice la Biblia. Pero la diferencia es que usted ya no es esclavo del pecado. La escritura dice que el que practica el pecado, practicar el pecado es parte de tu vida.
es alguien que ha decidido vivir en iniquidad. Y la iniquidad ya no se volvió una iniquidad, sino que una fortaleza que te tiene atado. You have a stronghold that's keeping you hostage. Algo que te tiene esclavizado del pecado. Es algo que Dios te quiere liberar. Pero muchas veces no queremos recibir la gracia de Dios. Muchas veces nos justificamos y identificamos patrones del mundo en los cuales decimos, bueno, así somos nosotros. Pero mire, ¿cómo recibo? Punto número 2, dígale a su vecino, ¿cómo recibo la gracia de Dios? Por medio del amor y la misericordia y la comunión del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Así es como lo recibimos. El amor se hizo manifiesto a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué dice la Escritura? Por Él. Entonces doy gracias al que me fortaleció, dice la Escritura, porque me tomó por fiel. El apóstol Pablo entendió que era por la gracia de Dios que él había sido encontrado. Si usted se recuerda, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Este hombre perseguía a todos aquellos que proclamaban el nombre de Cristo Jesús. Dice que no solo los perseguía, sino que los llevaban cautivos, los apedreaban. Y amado hermano, este hombre que se llamaba ser fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hermano, con respecto a la ley, intachable, celoso de lo que eran las cosas de Dios, entre comillas, porque lo que aparentaba era una santidad exterior, hasta que Cristo se hizo manifiesto a su vida. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 9, dice que iba en camino a Damasco y se le apareció el ángel de Jehová, una luz que lo dejó cegado, cayó y le habló el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? Y usted sabe la historia, dice que él fue y lo llevaron a una casa, amado hermano, y el mismo Dios se le revela y llama y envía a un hombre llamado Ananías a que pusiera sus manos sobre él. Y le dijo, este hombre es instrumento en mis manos. Mire qué maravilloso es la gracia de Dios, porque él entendió y le hablaba a Timoteo en primera de Timoteo y le dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tomó por fiel al ponerme en su ministerio. Diga conmigo, gracia. Y él entendió y dijo y declaró que él era blasfemo, perseguidor, insolente, y sin embargo, dice la Biblia, recibí gracia y misericordia porque lo hacía en incredulidad. Y mire, hoy no podemos clamar y declarar que es por incredulidad que nosotros no recibimos la gracia y la misericordia de Dios, porque usted y yo hemos recibido las buenas nuevas de salvación, hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho, mora en mi vida, te acepto como mi Rey y Salvador. Pero la gracia de Dios se hace más abundante sobre los hijos de Dios con la fe y el amor a través de Cristo Jesús. Y muchos de nosotros tomamos la postura, escúcheme bien, de no recibir la gracia de Dios por justificarnos. Le cuento que había un hombre en la Biblia llamado Jacob. Este hombre, usted lee la historia de Jacob, dice la Biblia que su nombre significaba usurpador, hombre tramposo. Este hombre, dice la Biblia, que planificó junto con su madre engañar a su padre y robar la bendición de su hermano mayor Esaú. Usted se recuerda, lo puede leer en Génesis capítulo 25 en casa, porque había una tradición hebrea que la bendición venía sobre el primogénito. Y este hombre planeó robarle la bendición de su padre, engaña a su padre Isaac y luego engaña a su suegro Labán, amado hermano, cuando le estaban tratando de dar las ovejas. Usted lo puede leer en el capítulo 27. Este hombre y su patrón de vida era un manipulador con una mala reputación de tratar de conseguir lo que él quería o lo que él deseaba, a las buenas o a las malas. Y le voy a decir algo, su pasado lo alcanzó. Llegó a ser confrontado por su pasado y él tuvo que enfrentar sus decisiones. Ya no pudo seguir corriendo de sus malas decisiones y de su engaño, sino que tuvo que tomar una determinación de enfrentarse delante de Dios y reconocer que el favor y la gracia de Dios era mayor que lo que él podía pensar. Él decidió luchar con sí mismo y enfrentar sus errores y darle la cara a Dios.
Dice la escritura, usted lo puede leer en casa, que este hombre, en Génesis capítulo 32, que este hombre llamado Jacob, el tramposo, el usurpador, luchó con el ángel de Jehová y enfrentó su pasado. Y no solo eso, sino que se aferró a Dios. Se aferró al ángel de Jehová, rogándole desesperadamente. Y le dijo: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Hasta que tú no me des tu bendición, yo no te suelto. Y dice la escritura que estaba rayando el alba, ya estaba amaneciendo, y él le dijo: yo no te suelto, voy a pelear hasta que me des la bendición. Y dice la escritura que Dios lo bendijo y le cambió su nombre. Y no solo le cambió su nombre, sino que le cambió su caminar. Usted sabe la historia, dice que le tocaron la cadera y le dislocaron la cadera. Jacob ya no iba a poder caminar e ir a donde él quisiera si no estaba apoyado, dice la Biblia. Le cambió su caminar, y no solo le cambia su caminar, sino que Dios le demuestra su gracia cambiándole su nombre. Le perdona sus pecados del pasado, los presentes, y usted no va a escuchar mucho decir esto a los pastores, pero ¿sabe qué? Hasta los futuros le estaba perdonando. Y Jacob, hermano, fue un hombre que recibió y halló la gracia de Dios sobre su vida. El cambio de nombre, ¿sabe qué era? Hermano, importantísimo, porque ya no lo iban a llamar por el ladrón, por el usurpador, por el tramposo, sino que al acercarse a Dios y al enfrentar a Dios y luchar por su bendición, recibe de la gracia de Dios y le cambia su nombre de tramposo a Israel. Príncipe de Dios significa Israel. ¿Se puede imaginar? Tal vez Dios vino a tu vida y desde que llegó Cristo a tu vida, tú ya no caminas como caminabas antes, porque ahora tienes que apoyarte para depender. En el capítulo 45 y 46 de Génesis, usted se da cuenta cuando viene la restauración de Jacob y ve a su hijo José y ve a todas sus generaciones. Dice que él murió en buena vejez, apoyado. Porque ¿sabe qué entendió este hombre? Que la gracia de Dios se había hecho manifiesta sobre su vida a pesar de su pasado. Y mire, hoy hay muchos que están aquí que han creído que su pasado va a determinar quiénes son en el futuro. Pero Dios viene a derramar gracia sobre sus hijos. Y Él no le importa de qué familia vengas, sino qué familia vas a formar de aquí en adelante. Amén. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. No importa tu pasado, no importa de dónde vengas. Si verdaderamente le has abierto tu corazón para que Él tome su lugar, Él viene a darte gracia sobre gracia y viene a cambiar no solo tu caminar, sino que viene a cambiar tu nombre. Y por eso Dios lo bendice, le cambia su nombre, demostrándole una vez más que su gracia es suficiente para perdonar sus pecados. Y mire, hoy, amado hermano, muchos decidimos en nuestra vida cerrar nuestro corazón creyendo que Dios no te ama. Pero ¿cómo vamos a recibir la gracia de Dios? Número uno, a través de su amor. Número dos, al ser humildes delante de Dios y reconocer que, amado hermano, nada de lo que eres, nada de lo que tú tienes es por tus propias fuerzas, sino porque Dios te ha dado gracia. Primera de Pedro capítulo 5:5 dice: así mismo vosotros jóvenes estás sujetos a los ancianos y revestidos de toda humildad unos para con otros, porque Dios, escucha lo que dice ahí, resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Y la humildad no es una descripción de tu exterior, sino que la humildad que habla la escritura es de una humildad interior. Usted conoce las personas tal vez con la ropa más humilde, más viejita, pero con un orgullo, hermano, que olvídese. La humildad que Dios quiere ver es una actitud de corazón, que no importa, amado hermano, quién eres, qué tengas, qué no tengas, le das el crédito y la gloria a Dios. Y por eso, amado hermano, si usted se recuerda, en el libro de Daniel había un rey muy conocido llamado Nabucodonosor. Este hombre se llenó de soberbia, creyendo que por él y por sus fuerzas había podido acumular riquezas y grandezas. Por eso dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?
Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey Nabucodonosor, cuando descendió una voz del cielo y dice: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres y junto con animales del campo será tu morada. Y si usted lo puede leer en casa, capítulo 4, dice la escritura que iba a comer hierba con los bueyes, lo echaron, perdió la razón por 7 temporadas. Y algo sucedió para ser restaurado. Diga conmigo, tuvo que ser corregido. No, usted no tomó un cafecito hoy. Diga conmigo, tuvo que ser corregido. Todos anhelamos una restauración, ¿sí o no? Pero antes de ser restaurado tiene que llegar una corrección. Dice la escritura que cuando Nabucodonosor, versículo 34, lo lee en casa, dice: pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Algo sucedió. Este hombre, hermano, estaba lleno de soberbia y dijo: todo lo que hay aquí alrededor fue edificado por mis fuerzas y para mi gloria de majestad, para mi majestad, para que yo me enseñoree y me gloríe de todas las grandezas que hay alrededor. Dice que no estaba ni terminando la palabra en su boca cuando vino la voz del cielo y dice: se te ha quitado eso. Y dice que estuvo habitando entre los campos, comiendo hierbas, y perdió la razón hasta el día que alzó su mirada a los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste al soberbio, pero al humilde, hermano, Él lo bendice. Él lo bendice cuando usted y yo reconocemos que somos lo que somos, porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Y cuando este hombre, hermano, es restaurado, dice: todos los habitantes de la tierra son como nada delante de Dios. Y reconoce al final de ese capítulo, usted lo puede leer en casa, versículo 37, y le voy a decir por qué lo digo. Porque este gran, poderoso rey, que había edificado una estatua de oro para que se postraran a adorar, usted sabe la historia, tuvo que llegar, hermano, a la conciencia de recibir la gracia de Dios y de misericordia, porque dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas tus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia, y lo decía por su propia experiencia. Mire, amado hermano, usted ha conocido personas, y no voltee a ver a nadie, por favor, que sabe que lo único que creen es que por su currículum, por su hoja de vida, por sus habilidades, por sus fuerzas, por su experiencia, y están donde están por lo que ellos han hecho con sus propios esfuerzos. Pero, amado hermano, delante de Dios, los habitantes de la sierra son considerados como nada. Por eso usted y yo queremos recibir la gracia de Dios. Número 1, lo hacemos a través de su amor. Número 2, lo recibimos cuando somos humildes para reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es por Dios. Jacob fue restaurado y restituido porque decidió ver cara a cara a Dios y pelear por su bendición y recibir lo que es gracia sobre su vida, porque en un momento determinado él creyó que iba a obtener lo que quería obtener, ya sea por las buenas o las malas, siendo un usurpador y un tramposo. Pero Dios tenía un plan para él. Dios no había terminado con la vida de Jacob, pero ¿sabe qué necesitaba? Reconocer, estar delante de él. ¿Cómo vamos a recibir la gracia del Señor? Creyendo en él con todo nuestro corazón. Romanos 5:2, mire lo que dice: por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recibimos, amado hermano, la gracia de Dios, amándolo a Él con todo nuestro corazón. La gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con el amor incorruptible. Por eso, amado hermano, si usted y yo nos acercamos a Él, téngalo por seguro que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, ¿usted cree que Él va a rechazar un corazón contrito y humillado? No, la Escritura nos exhorta que usted y yo nos acerquemos a Él. Quiere decir nos rindamos a Él de todo corazón. Y dice Hebreos capítulo 4:16, usted lo ha escuchado en muchas ocasiones, dice: acerquémonos pues
con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Él quiere que usted y yo estemos en proximidad a Él, que nos acerquemos a Él de todo corazón. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si usted y yo hemos reconocido que recibimos de la plenitud de Dios y su gracia sobre gracia fue manifiesta a nosotros, que te hace pensar que Dios te ve diferente. Él no te acusa, no te señala, Él te ve y sabe, querido hermano, que tú y yo somos instrumentos en sus manos. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Hay un hombre en la Biblia que usted lo sabe muy bien, Moisés. Este hombre recibe un llamado de Dios y usted sabe muy bien la historia de este hombre. Este era un hombre asesino en medio del pueblo de Israel. Pastor, qué dureza de palabra la que está hablando. Es la realidad. Él había asesinado a un hombre. Usted sabe que Moisés había cometido un error, tomó una determinación en su vida que él, hermano, a pesar de haber sido creado en la nobleza egipcia, criado en el palacio de Faraón y de ser rescatado y adoptado por la hija de Faraón, amado hermano, él era un hebreo. Su identidad y su ADN era un hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén. Y cuando vio la injusticia, se dolió con su gente en un momento donde trataron, hermano, de maltratar a un hijo de Dios. Él trató, mire, con sus propias fuerzas, de solucionar una injusticia sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Y dice la escritura, yo no lo digo, en Éxodo capítulo 2, 14, dice que Moisés mismo lo asesinó. Ahora póngase a pensar en esto. Moisés comete homicidio y se va huyendo por las consecuencias de sus actos, de sus acciones. Corre a esconderse en el desierto, de nobleza egipcia a pastor de ovejas en el desierto. Y de nobleza, hermano, con una brillante trayectoria al lado de Faraón, a ser un fugitivo, un vil fugitivo. Si quiere lo ponemos en simple terms. Era un anciano asesino. Pastor, un día se va a encontrar con Moisés, ¿qué le va a decir? Así que lo usé como ilustración para la prédica. La Biblia lo dice, que este anciano asesinó a alguien. Y ahora a los 80 años, Dios lo llama para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y mire lo curioso de todo esto. Aún Moisés, a quien Dios mismo tuvo que convencer que él sí podía y era capaz de cumplir los planes y el propósito de Dios, con la gracia derramada sobre la vida de Moisés. Póngase a pensar en esto. Cuando Dios se le aparece a Moisés y dice, yo te he escogido. Señor, ¿cómo me vas a escoger a mí? ¿Cómo me vas a escoger a mí? Porque lo único que pensaba era, yo no soy digno ni siquiera. Y el Dios mismo tiene que venir a convencerlo de que él era capaz de cumplir su propósito por medio de la gracia dada a Dios, dada por Dios sobre su vida. Mire, usted puede leer el capítulo 3, léalo en casa. Se llenó de excusas. Moisés tenía más salidas que la 270. Tú eres el que yo voy a usar, Señor. Tú sabes que estoy anciano, tú sabes que no soy de palabra, no puedo hablar. Dijo, no hay ningún problema, ahí está Aarón, tu hermano, que va a hablar por ti. Empezó a justificarse y a decirle, Señor, no, ¿cómo me vas a usar a mí, yo siendo lo que soy? Creyendo, hermano, que Dios, hermano, había escogido el hombre equivocado. En el tiempo del desierto, tal vez tú has pensado que lo que tú estás viviendo es irreversible. Moisés estaba tal vez con canas, con vergüenza y muchos años, y se enfrenta al gran yo soy, que le está diciendo, hey, tú eres el que yo escogí. Solo note algo. Dios en ese encuentro nunca lo reprende por el crimen que hizo. ¿Aló? Dios le dijo, ¿cómo te pusiste a hacer justicias en mí? ¿Se lo echó en cara, sí o no?
Tampoco le sacó en cara los 40 años que se fue a esconder en el desierto. No. Dios no menospreció nada de lo que Moisés consideró que lo definía para su futuro. Hoy hay personas acá que su pasado los marcó de tal manera que creen que Dios los define conforme su pasado. Pero la gracia de Dios fue depositada y derramada sobre ti, gracia sobre gracia, y lo que Dios ha llamado para tu vida se va a completar. Pero Él te tiene que recordar que Él no ha terminado contigo, como lo hizo con Moisés. Un anciano, hermano, con un pasado que creyó que eso iba a definir y marcar su destino. Y Dios viene y se le presenta para convencerlo. Y eso es lo que quiere hoy Dios en tu vida, recordarte que tu pasado no importa de dónde vengas, qué familia es la que tengas. Él quiere, hermano, a través de su gracia derramada sobre ti, que formes algo que sea para la gloria de Él y que cumplas el plan y el propósito por el cual Él te llamó. A través de su gracia derramada sobre ti. Si usted no conoce mi historia, ni la necesito conocer. Dios, hermano, no menosprecia lo que Moisés pensó que iba a definir su vida. Moisés se veía como un simple pastor de ovejas en el desierto, anciano, avergonzado por su pasado, por sus acciones pasadas. Pero la gracia de Dios vino y lo abrazó. La gracia de Dios vino y se manifestó sobre su vida. Dios lo vio a él como el escogido para libertar a su pueblo. Y hoy, escúcheme bien, hay muchos acá que Dios ya escogió para libertar, comenzando tu propia familia. Tú eres el que va a marcar la diferencia en toda tu generación. Pastor, es que usted no conoce a mis papás, ni los quiero conocer. No estoy bromeando, sí los quiero conocer para ver la bendición que hay. Pero si fueron malvados contigo, tal vez Dios va a usarte a ti para traer transformación y regeneración a tu familia. ¿Sabe qué hizo Dios? Derramó su gracia sobre Moisés y lo abrazó. La gracia de Dios lo abraza. Y es lo que quiere hacer contigo hoy. Diga conmigo: yo soy escogido. Lo llamó, lo empoderó y lo acercó a su propósito. Eso es lo que Dios hace hoy a través de su gracia. Te llama, te empodera y te acerca a su propósito. Y por eso no podemos negar, diga conmigo, no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Él se manifestó a tu vida, se hizo presente a tu vida para derramar de esa gracia sobre ti hoy. Y mire, muchos no queremos recibir la gracia de Dios. Muchos no queremos vivir en la plenitud de Dios, en la gracia de su plenitud, la plenitud de su gracia. Pero le voy a decir algo: la recibimos a través de su amor, la recibimos a través, amado hermano, de la humildad, la recibimos a través de creerle a Él, la recibimos a través, amado, de su amor hacia nosotros. Y por eso no podemos dejar de acercarnos a Él, porque Él es nuestra fuente inagotable. Y punto número 3, y con esto voy aterrizando. Diga conmigo el resultado de recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es el resultado de recibir, hermano, la plenitud de gracia de Dios? Pues muy simple. Romanos capítulo 3 dice que usted y yo somos justificados por Dios. Vaya conmigo a Romanos 3:22, mire lo que dice. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecamos y no alcanzan la gloria de Dios. Voltéese a su vecino que tiene al lado y diga: todos fallamos delante de Dios y no alcanzamos la gloria de Él. Pero mire la buena noticia para usted y para mí, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo podemos disfrutar? ¿Cuáles son los resultados de recibir la gracia de Dios? Número 1, somos justificados por Dios. Número 2, amado hermano, somos salvos por gracia. Por gracia, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Tito capítulo 2 versículo 11, mire lo que dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Eso somos usted y yo.
Gratuitamente recibimos la salvación de Dios por medio de la gracia. Por medio de la gracia, usted y yo tenemos paz, dice Romanos 1:7. Y por medio del resultado de recibir la gracia nos ha hecho familia de Dios. Porque usted y yo tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida, dice la Escritura en Romanos 12. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Quiere decir que por la gracia de Dios usted y yo recibimos dones para ser manifestados a través de su Espíritu Santo. Y amado hermano, Él confirió la gracia a través de su Espíritu, la dádiva de Cristo Jesús. Y le recuerdo, uno de mis personajes favoritos, aparte de Cristo Jesús, es otro hombre que halló gracia delante de Él. Jacob, número 1, ya hablamos de Jacob. Moisés recibió y halló gracia delante de Dios, y a pesar de su pasado, halló gracia delante de Dios. David, un hombre que encontró la gracia del rey, la gracia de Dios, y fue el rey David. Él encontró la gracia de Dios. Pero le recuerdo que David, hermano, también asesinó y fue un adúltero. Y eso es buena noticia para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Dios no anda buscando gente perfecta sobre la cual derramar su gracia. Tan imperfectos que somos delante de Dios, que por su gracia nos ha hecho aptos de ser llamados sus hijos. Este hombre empezó su carrera no con estos problemas. Si usted se recuerda, era todo lo contrario. La Escritura dice que era un joven que cuidaba responsablemente las ovejas de su padre. Y fue enviado al frente de la batalla a dejar almuerzo a sus hermanos, ni siquiera a pelear. Cuando usted sabe toda la historia de Goliat, y eso comenzó una vida pública y inició la trayectoria hacia el reinado de David. Pero en su momento, amado hermano, que llegó al palacio, antes de llegar, usted lee la historia de David y están llenos de valentías, de episodios, de historias que él vivió llenos de valentía. Hasta que un día que era rey, había llegado a la cima del reinado, al pináculo de su reinado. Dice la Escritura que él no quiso ir a la batalla. Estoy parafraseando porque el tiempo se me ha ido. No quiso ir a la batalla y se quedó en el palacio. Usted sabe la historia, pero usted sabe, diga conmigo, en las alturas las cosas se ven diferente. David, hermano, era el rey David, había llegado a la cima del éxito. Sus ejércitos fortalecidos, la nación próspera. Y él decidió, amado hermano, quedarse cómodamente en el palacio, y desde las alturas las cosas se ven diferentes. Si usted va a un edificio de 10 pisos, usted va para abajo y las personas se ven ¿cómo? Si usted ve los automóviles, se ven ¿qué? Pequeños. ¿Y sabe qué sucedió con David cuando llegó a la altura? Le empezó a afectar la altura y empezó a ver las cosas un poquito diferentes. Ya no vio a Betsabé como una hija de Dios, como la esposa de uno de sus escuderos, sino la vio como un objeto de satisfacer una necesidad, una lujuria que le costó muchísimo. Cuando usted y yo llegamos a las alturas y empezamos a creer que es por nuestras fuerzas, se nos olvida las personas, se nos olvida las asignaciones, y muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios. Peligro, ten cuidado, porque esto fue lo que descuidó David, su relación con Dios, y eso le hizo olvidar su responsabilidad como un líder, de ser una puerta de bendición y un ente de cambio. Diga conmigo, anatomía del pecado. No, diga conmigo, anatomía del pecado. La Escritura dice que él vio, codició, tomó y ocultó. 4 pasos. Y mire, esto es un llamado para usted y para mí hoy. No sé qué áreas de tu vida Dios quiere hoy derramar gracia sobre gracia, pero te quiero recordar que tú tienes un llamado y un designio de Dios sobre tu vida. Y Él ha derramado gracia sobre gracia, pero no en vano. Por eso David dijo, yo he trabajado con afán más que todos ellos,
Porque la gracia de Dios sobre mi vida no ha sido en vano. Muchos hemos menospreciado la gracia de Dios y hemos tomado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Pero la anatomía del pecado y lo que afectó a David fue muy simple. Descuidó su relación íntima con Dios. Y la anatomía del pecado son simples 4 pasos. Vio, codició, tomó y ocultó. Pero diga conmigo, tenemos un Dios tan grande. Diga conmigo, tenemos un Dios tan grande que nos ama. Y si usted se recuerda lo que sucede, la tomó, quedó embarazada y después de muchas artimañas finalmente no le tocó nada más y nada menos que ordenar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, en la batalla. Y ese humilde joven se convirtió en un rey altivo que no se negó la mujer de su prójimo. Y ese acto de lujuria le costó muy caro. Porque usted y yo sabemos lo que dice la Biblia, la paga del pecado es. Pero Dios quería manifestarse aún así y darle una oportunidad más a David. Envía a un joven llamado Natán para reprender a David y para ver su corazón. Y usted sabe la historia, se la voy a parafrasear también, usted la puede leer en Primera de Samuel, Segunda de Samuel capítulo, el segundo libro de Samuel capítulo 12. Mi rey, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y venía alguien a su palacio para cenar o tener un banquete, le estoy parafraseando, y él no tomó ninguna de sus corderos, sino que tomó la única de un hombre que amaba a su oveja, y era lo único que tenía y era su posesión más valiosa, y la tomó y la ofreció. Dijo, ¿qué pasará con ese hombre que muere irremisiblemente? Dijo David. Y dijo, pues bien has hablado tú, David, porque ese eres tú. En el capítulo 12, me gusta como dice en inglés, if you would have wanted more, I would have given you such and such. Porque el rey podía tener esposas y concubinas. Si él hubiera querido, hubiera podido pedir una concubina más. Pero él tomó y no se negó la esposa de su prójimo. Y dice, si tú hubieras querido más, le dice Dios, yo te hubiera dado. Y cuando le dice, ese eres tú, David, ¿sabe qué sucedió con David? No le dijo, bueno, pues yo estaba ahí, ella salió allá a bañarse, ¿qué quiere que haga? No. ¿Sabe qué sucedió con David? Dios estaba manifestando en gracia sobre la vida del rey. No argumentó, no se justificó, sino que admitió su pecado y encaró las consecuencias. Versículo 13 del capítulo 12, mire lo que dice, por favor. David respondió a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? David halló gracia delante de Dios porque admitió y reconoció que necesitaba de la gracia inmerecida y el favor de Dios sobre él, porque había pecado irremisiblemente delante de Dios. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que cuando Dios nos da una oportunidad de gracia, lo único que hacemos es justificarnos y no reconocer, sino que empezamos a señalar a otros y echarle la culpa a alguien por cual tú y yo tomamos pasos que no agradan a Dios. Pero esta es la buena noticia, ponte de pie con nosotros hoy. Primera de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabe qué está diciendo? Si tú y yo reconocemos delante de Dios nuestra maldad, nos va a perdonar. No hay pecado que Dios no perdone si no se confiesa y se aparta de él. ¿Y sabe qué alcanzó David? Gracia y misericordia sobre su vida. Y hoy ya vemos muchos que estamos aquí creyendo que nuestro pasado define quiénes somos en nuestro futuro. ¿Sabes por qué? Porque no hemos decidido recibir la gracia de Dios hoy. Y el llamado para ti y para mí en esta oportunidad es
recibamos la gracia y la plenitud de la gracia de Dios sobre nuestra vida. La gracia no es ausencia de ley, no es una licencia para pecar. No estamos bajo la ley, sino la gracia. ¿Pecaremos entonces? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y solo porque Dios es grande en misericordia y ha derramado su gracia sobre usted y sobre mí, no significa que vamos a vivir una vida no reconociendo cuando tenemos que acercarnos a Él. Y esta es una de ellas, casa de Dios. Si vamos a vivir en la plenitud de la gracia de Dios, pues nos toca reconocer que lo necesitamos a Él. ¿Está dispuesto a hacerlo? Le voy a pedir que incline su rostro. Si el Espíritu de Dios está hablando, el tiempo nos ha avanzado. Yo quiero invitarte aquí al frente que pases. Yo quiero poner mis manos sobre ti, bendecir tu vida y pedirle al Señor que derrame hoy gracia sobre gracia, para que podamos vivir este nuevo año en la plenitud de Dios, la plenitud de gozo, la plenitud de gracia que Él ha derramado sobre sus hijos. ¿Por qué no se acerca? Hoy vamos a ministrar una alabanza y mientras que mis hermanos lo hacen, yo le voy a invitar a que se acerque aquí con nosotros y vamos a ministrar esta palabra en el nombre del Señor. Oh bendito Dios, gloria a Dios, así es, así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, casa de Dios. Rápidamente acerquémonos al trono de la gracia, al oportuno socorro. Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias. Te invito que ahí en tu lugar donde estás, levantes tus manos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú hoy nos hablas, Señor, y nos recuerdas, Padre, que en ti tenemos todo lo que necesitamos. En ti tenemos una gracia abundante y plena, Señor. Y este es el año para poder disfrutar de la plenitud tuya, amado Dios. Este es el año, amado Dios, para disfrutar de tu plenitud. Pero, Padre, no podemos disfrutar de esa plenitud si hay pecados ocultos en nuestras vidas. Si hemos dejado, Padre, que la dureza entre a nuestro corazón. Si hemos permitido, Padre, que piedras vengan a nuestras vidas, a nuestros corazones, y esas piedras, esas raíces, Señor, esos pecados ocultos están ahogando la buena semilla de tu palabra. Hoy, Padre, tomamos la decisión como hijos tuyos de reconocer nuestra necesidad delante de ti. De reconocer que somos necesitados delante de ti, Padre. De reconocer el pecado en nuestras vidas, Señor. De confesarlo delante de ti. De apartarnos de él para alcanzar la gracia que viene solamente al estar en tu presencia. Padre, tú conoces todas las cosas. Tú conoces, Padre, la condición de nuestros corazones.
Tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestros deseos. ¿Qué hay oculto delante de ti? Delante del hombre podemos aparentar, Señor. Delante del hombre podemos mentir, Señor, y aparentar algo que no estamos viviendo. Pero delante de ti no lo podemos hacer. Por eso hoy, amado Dios, nos humillamos. Hoy nos humillamos, Padre. Clamamos a ti misericordia, Señor amado. Clamamos a ti misericordia, porque si reconocemos delante de ti con humildad nuestra condición, que hemos pecado, vamos a estar seguros, Padre, que tú eres justo, que enviaste a tu único Hijo, Cristo Jesús, al justo, Señor, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, hoy derrama de tu gracia, hoy derrama de tu gracia sobre nosotros, tus hijos, porque esa gracia es para nosotros, tus hijos, amado Dios. Hoy derrama de esa plenitud de tu gracia. Hoy derrama de esa plenitud de tu gracia. Gracia sobre tus hijos. Gracia sobre tu iglesia. Gracia sobre gracia. Abundancia en ti, amado Dios. Perdón de pecados. Restauración. Sanidad. Liberación. Redención. Todo lo que necesitamos está en ti, amado Dios. Todo lo que necesitamos lo encontramos en tu presencia, Padre. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Fuera de ti nada deseo. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
salimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Casa de Dios, decimos nuestra declaración de fe. Somos hijos de Dios, elegidos para cumplir su propósito. Caminamos en obediencia y buscamos su presencia. Vivimos su palabra y reflejamos el amor de Dios para alcanzar al prójimo. Yo y mi casa caminamos en fe, creyendo que en Dios lo mejor está por venir. Dios les bendiga, casa. Fuerte palmas al Rey. Tómame en las manos que